Hoy te voy a hablar acerca de viviendo en orfandad. Y te voy a llevar a la historia muy conocida, pero que tiene unos tesoros especiales, la que está en Lucas capítulo 15, verso 11 al 32, la historia del hijo pródigo. Algunos teólogos mencionan que debería de llamarse el padre pródigo, porque no es el hijo intentando volver, es un papá esperando por dónde volvía su hijo. Pero no solamente un papá por dónde volvía el hijo menor que se fue, sino un papá esperando que el hijo mayor que se quedó en casa tenga más acercamiento de hijo a papá, porque aunque el menor se fue de la casa, abandonó la casa a su padre, el mayor, estando en la casa, no disfrutaba de su padre, no disfrutaba de los bienes, no disfrutaba de las bendiciones. Trabajaba y trabajaba, pero no disfrutaba de aquello que tenía, que le pertenecía como hijo. Hoy por hoy veo una generación similar, que podemos estar en la iglesia cantando. Bueno, antes estuvimos y muchas personas tienen mucho conocimiento acerca de Dios, pero cuando viene su necesidad, ellos están mirando al hombre, quién le puede hacer un favor, quién le puede ayudar, cuando nuestra ayuda y nuestro Dios no solamente se ha revelado como nuestro amigo, sino se ha revelado como nuestro Padre, como papá. Es una de las cosas muy bonitas que Dios quiere, que nosotros nos acerquemos a Él como hijos, inclusive que le llamemos papá, que le llamemos padre. ¿Sabes qué es orfandad? Orfandad es cuando Satanás logra afectar tu comunión con tu padre. Puedes tener tu papá, pero si Satanás logra cortar esa conexión, esa comunión con tu padre, estarás viviendo en completa orfandad. El hijo menor recibió 1/3 de su herencia, pero el hijo mayor 2/3 según la historia o la tradición judía. Pero aún el hijo menor se fue lejos de papá, era un pródigo, mientras que el mayor en casa vivió y tenía todo, pero no disfrutó de las bendiciones de casa. Y hoy te voy a hablar de 4 características de un hijo que está viviendo como huérfano, de alguien que está teniendo una vida en orfandad. Por eso que viviendo en orfandad. Hay características y quizás tú dices, no, pues yo soy hijo de Dios y yo amo a Dios y las riquezas, inclusive te sabes de memoria tantos versículos, ¿no? El Señor está conmigo, yo le he aceptado a Cristo, pero a la hora de la hora, cuando te toca dar un paso de fe, cuando te toca confiar en Dios, tu corazón se llena de temor y sientes como que eres extraño. La primera, anótalo si tienes para anotar. La primera, inseguridad. La primera característica del que vive en orfandad es inseguridad. La inseguridad, ¿sabes qué, joven? Es un síntoma de que tu relación con el Padre no está funcionando correctamente. En todo lo que haces, muchos jóvenes están inseguros. En el momento de que se les pide algo, son inseguros con sus sentimientos, son inseguros con su vocación, son inseguros con su llamado, son inseguros con su talento. Viven en una inseguridad completa. ¿Y sabes cuál es la razón de que esa inseguridad es? Porque no hay una relación correcta con el Padre, no hay una relación vertical correcta, se rompió o está distanciada. El apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8 verso 15 dijo: ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre. Pablo está diciendo, ustedes ya no son esclavos, ya no son huérfanos, no vivan en orfandad, ustedes son hijos. Y no solo lo llamen Señor, pueden llamarle como Jesús lo llamó a Dios, Abba Padre. ¿Sabes que Jesús fue el primero que le llamó Abba Padre a Dios?
Yo me imagino que cuando él le dijo, Abba Padre, en el Getsemaní, estaba orando Jesús, estaba a horas de la crucifixión, y él le dijo, Abba Padre. Y Abba Padre no es solamente Padre, es Papito. Yo me imagino a todos los ángeles en el cielo, los querubines. Ningún ángel, ningún querubín llamó Padre. Todos le dicen Cordero, o todos le llaman soberano, sublime, alto, majestuoso. Y por primera vez en la historia de la humanidad, en la historia del cosmos, en la historia del cielo y de los cielos, se escuchó a Jesús diciendo Papito. Y todos los ángeles diciendo, nunca hemos escuchado esa palabra de Papito. Y todos concentraron sus ojos en Jesús. ¿Y qué crees que estaba haciendo el Padre? El Padre se deleita en aquel que ha entendido su identidad verdadera. La identidad de Jesús era que era hijo y que Dios era su Padre, y esa es tu identidad. Y Romanos 8:15 es lo que dice. Dice, en cambio recibieron ustedes el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora nosotros podemos llamarle como Jesús, Papito, Abba Padre. Wow, esto no es algo maravilloso esto. Yo meditaba en esta palabra y decía, Dios, no solo eres Señor, amigo, eres mi papá. Pero hay muchos jóvenes viviendo en inseguridad. La inseguridad desata miedo, desata temor. Cuando alguien es inseguro, está lleno de pavor, de miedo. La inseguridad te paraliza, te corrompe y manifiesta tu carne. Y sabes, muchas personas que lastiman a otra gente es porque viven inseguros de sí mismos. Y esa inseguridad muchas veces hace que se descontrolen su carácter. Y con su carácter dañan a veces a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus amigos, a compañeros de trabajo. Dañan. Esa inseguridad es terrible. La inseguridad te corrompe. Las personas inseguras, ¿sabes qué hacen? Una característica, son manipuladoras. Manipulan porque ven la manera de cómo llegar arriba para querer lo que ellos anhelan. Y manipulan a las personas, viven para demostrar y no para obedecer lo que el Padre quiere de ellos. Ahora, escúchame bien, el nivel de inseguridad es proporcional en la distancia entre Dios y tú. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto mayor distancia tengas en tu relación con Dios, más inseguridad tendrás. Que cuanto más corto sea la distancia de tu relación y tu conexión con Dios, menos inseguridad tendrás. Es decir, más distancia, más temor, más inseguridad. ¿Me estás escuchando, verdad? Más distancia, más temor, más inseguridad. Entonces, ¿qué debo hacer, pastor? Debes acortar la distancia urgente con el Señor. La mayor forma, más rápida, es acortar distancia. ¿Cómo lo hago? Contacto con Dios, acercamiento con Él, intimidad con Él, de que todo te despiertas, oh Dios mío, buenos días papá, te bendigo, estás por el carro, Espíritu Santo, conversa con Él, estás mirando algo, estás antes de dormir, Señor, aún antes, en cualquier situación, papá Dios, tengo una relación constante con papá Dios. Cuanto mayor tengas una comunicación con Él, menos temor, menos inseguridad. Acorta la distancia. Acorta la distancia para tener una vida libre de todo temor. Porque sabes que una consecuencia de la inseguridad, otro aspecto importante aquí es de que las personas inseguras buscan continuamente la aprobación de las personas. Buscan el like de la gente, que si es que no me dan el like, entonces vivo como en pavor, que yo necesito que los demás, que están pensando de mí, que están diciendo de mí, si me apoyan o no me apoyan. Estás buscando la aprobación de las personas y no la aprobación de Dios, porque escúchame bien, si sube tu deseo de búsqueda de aprobación de la gente, baja tu deseo de aprobación de Dios.
¿A quién estás aprobando? El apóstol Pablo, yo leí hace muchísimos años cuando recién conocí al Señor, una de las cartas que leí así versículo por versículo, palabra por palabra la estudié, fue el libro de Gálatas y siempre me llamó la atención el capítulo 1, verso 10, cuando Pablo dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, yo no sería siervo de Cristo. O sea, Pablo estaba diciendo, yo no estoy buscando agradar a la gente. Si estuviese buscando agradar a la gente, yo no sería siervo de Dios. Pero tenemos muchísimas personas que están buscando aprobación de la gente, como que mi felicidad depende de lo que tú pienses de mí. Y no está bien, nada bien. Jóvenes, escúchame bien, la inseguridad te paraliza. La inseguridad es el enemigo de tu avance. Te boicoteas a ti mismo cuando eres inseguro. Pero ¿cómo puedo ser inseguro? Acorta la distancia de relación íntima con Dios. Acorta la distancia. Si tú permites y no haces nada por anular la inseguridad, ¿sabes lo que va a pasar? Es de que va a acabar esa inseguridad matando tu propia voluntad. Ya no vas a hacer lo que tú anhelas, sino vas a hacer lo que la inseguridad por donde te lleve. Va a anular tu voluntad. Vas a vivir siempre de las críticas. Vas a estar tratando de decir que nadie me diga nada, que nadie me dañe. Y eso va a hacerte vivir en una incertidumbre total y no vas a disfrutar la vida. Siendo hijo vas a vivir como un huérfano. Tengo algunas cosas que te van a ayudar. Estuve pensando mucho en esta prédica y estuve buscando de qué maneras, porque mi deseo no solamente mencionarte la enfermedad, sino también darte la solución. Y número uno, ¿sabes qué, joven? Número uno, anótalo, evita comparaciones. Evita compararte con las demás personas. ¿Cómo salgo de la inseguridad, del temor? Evita comparaciones, no te compares. No hay nadie mejor que tú, ni peor que tú, diferente que tú, sí. Dios no ha hecho dos personas similares, no hay. Entonces nunca digas, Señor, porque todos hemos sido tentados en eso de comparaciones. Yo también me he comparado, no una, no dos, muchas otras ocasiones, y ha sido producto de mi crecimiento, pero también el último punto te voy a dar el secreto, pero evita hoy por hoy, no te compares con nadie. Oh, Señor, ¿por qué no me diste el cabello rubio como la otra hermanita? Oh, Señor, ¿por qué no tengo los ojos verdes? Oh, Dios, ¿por qué mi voz es medio rara, es aguda? Señor, yo hubiese querido tener una voz gruesa. Y entonces andamos en comparaciones. ¿Por qué me hiciste tan chiquito? Y los chiquitos dicen, ¿por qué no me hiciste más alto? Los flaquitos decimos a veces, Señor, ¿por qué no me diste más músculo, Señor? Hay puro hueso. Pero nos andamos nosotros comparando con las personas. Dios te hizo como eres. Eligió a los genes perfectos, tu papá y tu mamá, porque puso lo necesario, lo exacto. Él es Dios, no se equivoca. Pero Satanás trata de cortar tu relación con Dios, trata de que tú ya no vivas de acuerdo a lo que Dios dice, para que tú vivas como huérfano y no como hijo. Siempre me acuerdo de una historia de una niña que en alguna ocasión les platiqué esta historia. Es muy bonita, y lo agarré para mi propia vida. Una niña que le encantaba mucho correr, era el atletismo, soñaba con ser una gran atleta. Pero un día de esos, esta niña tuvo un pequeño accidente, se lastimó el pie. El doctor le dijo que ya mucho tiempo no debía de correr, pero se acercó las Olimpiadas y en su colegio, en su escuela. Ella le dijo, mamá, yo voy a competir. La mamá no estuvo de acuerdo, pero ella empezó a ejercitarse poco a poco. Y un día de esos, el día de la competencia, la niña se atrevió a ir, se inscribió, compitió. ¿Y qué creen? Que ganó. Ganó en primer lugar, y cuando llegó a la casa con el premio, le dijo, mamá, gané el premio. La mamá le dijo, ¿cómo lo hiciste? Y ella le contó todo, pero le dije, y en conclusión le dijo, mamá, a mí me dieron ventaja. La mamá dijo, bueno, pues así cualquiera gana. Seguramente como estabas un poquito cojita y a ti te dieron como unos 20 metros para que avances, y después ellos empezaron a perseguirte. Le dijo, no, mamá, mi ventaja no fue que me dejaron ir antes. Mi ventaja fue que todos ellos hicieron lo que pudieron porque estuvieron sanos. Yo no hice lo que podía
yo hice más de lo que podía porque dije, si hago lo que puedo, ellos me van a ganar porque ellos están sanos, pero como yo estoy un poquito enferma, yo voy a dar un extra, voy a hacer más de lo que ellos están haciendo. Mi ventaja fue que yo tenía algo en contra para hacer más y llegué a la meta. Aquello que te falta, aquello que no tienes, aquello que quisieras, puede convertirse en tu ventaja de que otros quizás dicen, yo quisiera estudiar, pero no tengo un papá que me pague la universidad, pero puede ser usado para que tú aproveches tu tiempo y ganes tu dinero y no solamente para que sobrevivas, sino para que pagues la universidad. Un día un muchacho dirá, yo logré con honores porque pues mi papá pagó todos los estudios, y tú dirás, mi papá no pagó los estudios y yo no solamente logré graduarme en la maestría, sino también sigo soñando con cosas mayores. Nunca mires más tus limitaciones, ¿sabes? Si siempre andas aferrando a tu dolor, si siempre andas mirando tu herida, vas a perder de vista al Señor y sus promesas. Wow, vas a perder de vista al Señor y sus promesas. No mires mucho tus errores, evita las comparaciones. Número 2, acepta tanto tus debilidades como tus fortalezas. No solo mires lo que te falta, mira lo que tienes. Tienes debilidades como todos, pero también tienes fortalezas como todos. Número 3, no conviertas las críticas en algo personal. 4, debes sanar tus heridas del pasado. No, corta, ya no andes viviendo, es que a mí me lastimaron, es que a mí, corta, eso te estás boicoteando a ti mismo. Otra cosa aquí, y aquí quiero dar un poquito más, explicar, desarrolla el buen humor. Es bueno el buen humor, desarrolla el buen humor. Joven, yo veo muchos jóvenes cabizbajos, a veces los veo viniendo y caminando, y aun cuando, hola, ¿cómo estás? Hola, pastor, ¿cómo está? ¿Qué pasó? Se les fue la vida. Ponte, yo inclusive a veces soy intencional cuando estoy en un momento crítico, porque todos tenemos momentos críticos, busco algunos chistes buenos, algo de humorístico, y me provoco risas, porque la risa, la sonrisa, la alegría es como un combustible que te ayuda a mantener tus ojos enfocados en tu propósito. Es importante la alegría. No busques la aprobación de los demás, ya les mencioné, y valora cada avance, cada éxito que tú tengas. Valóralo, públicalo. Dije, mira lo que logré. Si un día hoy jóvenes están en sus casas y no sabes cocinar y cocinaste y te salió súper bien, pues publica, día, me salió súper el lomo saltado. Y las personas dirán, pues qué, a mí me sale mejor, yo he estudiado tanto, pero valora, aunque otras personas no lo hagan, valora tus triunfos, tus éxitos, valora. Y abandona el hecho de que tienes que ser perfecto para que tú puedas llegar al éxito. No. La excelencia tiene que ver con qué hago lo mejor con lo que yo tengo. Y el último, el secreto más grande para no vivir en inseguridad es acercamiento con el Eterno. Acerca. Esa distancia que hay con Papá Dios, disminúyelo. Necesitas tú conectarte más con el Señor. El nivel de inseguridad es proporcional en la distancia entre Papá Dios y tú. Recuérdalo, más distancia, más temor, más inseguridad. Y cuando llegó a casa, capítulo 15, verso 26 del libro de Lucas, y preguntó a uno de los sirvientes que pasaba. El hermano mayor vivía distanciado de su papá. ¿Sabes por qué? Porque en vez de ir directamente a preguntarle a su papá, le preguntó a un empleado, a la persona incorrecta. No preguntes a las personas equivocadas información clasificada. No lo hagas. Tantos jóvenes están buscando dirección para sus vidas y en vez de ir con papá, le preguntan a las personas, van buscando libros, van buscando cosas a la gente, al amigo. ¿Cuándo puedes acercarte y decirle, papá, qué hago? ¿Cómo hago? Dime, tú me has diseñado. Pero preguntamos a personas equivocadas. No voy a enfatizar mucho eso, pero yo sé que tú captas la idea. Lo terrible que en el siguiente versículo 27, y él le dijo, tu hermano, el sirviente le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Ahora, aquí te pregunto,
El hermano vino bueno y sano, no vino flaco, vino terrible. Pero el sirviente estaba dando una información equivocada. ¿Y qué hizo el hermano mayor? Le creyó, porque después que escuchó esto, se enojó. El problema es de que a veces tomamos decisiones en consejos malos. Tomamos decisiones cuando preguntamos a las personas equivocadas. ¿Por qué? Porque vivía aislado. ¿Por qué? Porque no se sentía hijo. Aunque estaba en casa, vivía como un huérfano, en espíritu de orfandad. Nunca te precipites a tomar decisiones hasta que estés bien seguro de la información que te estén brindando. El libro de Juan, capítulo 8:35 dice: un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Es importante esto. En ambos hijos había un sentido de independencia. El hijo menor, cuando le pidió la herencia a su papá, le dijo: dame la herencia que me corresponde. Él muy bien pudo decirle: papá, si te parece bien, o papá, te ruego, te parece, pero él dijo: dame, como diciendo: te exijo que me des la herencia que me corresponde. Este hijo estaba cansado de obedecer a su papá y tenía deseos de alcanzar la falsa seguridad. Si no decides obedecer al reino de Dios, ¿a qué reino le estás obedeciendo? ¿A qué reino? ¿A qué reino le estás obedeciendo si no es? ¿A qué reino te estás sometiendo si no es al reino de Dios y su justicia? Este muchacho deseaba escapar de la vigilancia del papá. ¿Conocen al avestruz? Dice que el avestruz, cuando viene el enemigo, el avestruz corre y en vez de escapar, el avestruz ve un hoyo y mete la cabeza al hoyo. El avestruz piensa: como meto mi cabeza al hoyo no me va a pasar nada. Sin embargo, solo su cabeza está en el hoyo, todo su cuerpo, que es más grandote que su cabeza, está afuera, listo para ser devorado por los enemigos. Y así hay gente. Piensan que al no ver, no serán vistos. Me gustan algunos versículos de la Biblia. En todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Proverbios 15:3. Porque los ojos observan los caminos del hombre, Él ve todos sus pasos. Job 34:21. Pero me encanta David lo que dice. Salmo 139, versos 7 al 12, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la montaña, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. No hay lugar donde te escondas de Dios. No hay lugar. Este hijo menor se fue porque quería ya no estar bajo la mirada de su papá. ¿Cuántas personas se cansan de que les estén controlando y detestan que los controlen? No es el deseo de controlarte, es el deseo de protegerte. Estando en casa estás protegido, estando cerca de papá tienes todo, estando cerca de tu papá vas a disfrutar de las bendiciones de la casa, pero si te vas, estás propenso, quizás ocultes tu cabeza como el avestruz, pero tu vida está totalmente vulnerable a lo que el diablo quiere hacer contigo. Y no hagas eso, nunca lo hagas. Dios, si te ha puesto límites, no es para tenerte esclavizado, es para protegerte, para ayudarte, para cuidarte. Así como cualquier papá dice: hijo, de acá no me pases. Yo he visto muchos papás que viven en tercer, cuarto piso, donde hay gradas que bajar y tienen niños pequeños y han colocado unas rejillas ahí bien estables, porque saben que en cualquier momento no siempre van a estar mirando a sus hijos, pero hay un momento donde los hijos, por su naturaleza de curiosidad, ellos se bajan, y si no hay rejillas, ellos van a empezar a bajar y sería caótico. Y muchos miran las leyes del Señor como una restricción para no vivir el plan que Dios tiene con ellos. Este hijo menor no confiaba en la administración del padre, estaba engreído, estaba autosuficiente. Muchos jóvenes dicen: pues si Dios me ha hablado, Dios me ha dicho, y no quieren escuchar más.
un sentido de misticismo. Muy bien, vamos a ir con lo tercero, insatisfacción. La insatisfacción viene por la tendencia de que uno no ha disfrutado bien a Dios. ¿Sabes qué? La orfandad te lleva a buscar placer fuera de casa de papá. ¿Qué hizo el hijo menor? Buscó placer fuera de casa de papá. Fuera de casa de papá. Y aquí quiero detener un poquito. Toda búsqueda de placer fuera de Dios no solo no te satisface, sino te corrompe, te arruina y te contamina. El hijo mayor había recibido más que su hermano menor, ¿recuerdas? Doble porción. Lo tenía todo, pero ¿cuál era su problema? No lo disfrutaba. Hoy muchos jóvenes inclusive piensan que estando en un ministerio, en un liderazgo, teniendo una casa de papás creyentes, ellos están, eso es todo para ellos, pero sin embargo están viviendo como huérfanos. No es garantía de que estés en un ministerio, de que realmente tú estés viviendo como hijo. Puedes estar sirviendo como el hijo mayor, sirve, trabaja y pensando que tu servicio, Dios está diciendo, toma mi like, hijo, toma mi like, hijo, me agradas, pero sin embargo quizás Dios nos está diciendo como a Marta, ¿por qué estás afanado, hijo? ¿Por qué estás turbado? ¿Por qué no estás como Juan recostado? ¿Por qué no disfrutas de lo que yo te he dado? ¿Por qué no disfrutas de mi presencia, de mi gloria, de mi amor? ¡Wow! Qué importante es esto. El hijo mayor no disfrutó de lo que ya se le había dado. Al contrario, mire lo que le dice el hijo mayor a su papá. Él respondiendo en el versículo 29, respondiendo le dijo, papá, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Él tenía un problema de amnesia. No recordaba que su papá le dio todo, el doble, es más, y él no se lo llevó, lo dejó dijo, papá, no lo voy a recoger, que esté en casa. Él sabía que estando en casa inclusive no solo aportaba lo que su herencia le correspondía, sino todo, porque ahí lo dice, todo lo que tengo es tuyo. Pero él olvidó lo que tenía. Él olvidó que era hijo. Y vivía como un siervo, como un esclavo, como un huérfano, como alguien que no lo tiene. Que oro para que el espíritu de orfandad no aprisione, no te esclavice, joven. Oro para que a través de la predicación, a través de estas palabras que son palabra de Dios, se rompa todo espíritu de esclavitud, de orfandad, todo espíritu de que tú vivas, arraigues en tu vida la orfandad. Y empieces a vivir las promesas que Dios tiene para ti. Empieces a decir, Dios, yo soy tu hijo y voy a descansar en tus promesas. Jesús dijo, el que está cansado, venga a mí. El descanso no es un lugar físico, el descanso es una persona y esa persona es Jesucristo. David le dijo en el Salmo 16:11, tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz, a tu lado soy siempre dichoso. Eso es la realidad cuando alguien entendió que mi descanso está en Jesús. Y el cuarto y último, inmadurez. ¿Sabes? Inmadurez es la característica también de uno que está viviendo en orfandad. Inmaduro es aquella persona que huye de los procesos de Dios. El hermano mayor supuestamente debería ser el ejemplo, pero fue un rencoroso, no pertenecía, no obedecía. ¿Qué hizo cuando escuchó que su hermano llegó? El empleado le dijo, tu hermano llegó, se enojó. Rápidamente se enojó. El inmaduro se molesta por cualquier cosa. No quería entrar. ¿Y sabe lo que pasó? Tuvo que venir el papá. El papá tuvo que dejar de hacer lo que estaba haciendo en la fiesta. Tuvo que salir y le rogó, le dijo, hijito querido, ¿qué haces ahí afuera? Pasa, tu hermanito llegó. Estaba un poquito mal, desastroso, pero ya está muy bien. Llegó a casa y el hijo le dijo, papá, ¿cómo es eso de que le has hecho toda una fiesta? Yo estoy acá, tantos años que te sirvo.
Nunca te he desobedecido. Ojo con esto. Nunca te he desobedecido, papá. Y el papá, hijito, pasa adentro. Pasa a la casa. No quiero. Pero tú sabes que nunca te he desobedecido. Hijo, pasa a la casa, hijo. Tu hermano llegó, pasa. Papá, yo te serví toda la vida y nunca te he desobedecido. El inmaduro que decía que era obediente cuando era el primero que no obedecía. ¿No será que estaba en casa todo el tiempo pero hacía lo que le daba la gana? Inmadurez. ¿Sabes qué decía David? Señor, muéstrame si hay camino de perversidad en mí, examíname. Si hay algo que quizás yo no me he dado cuenta, quizás yo me veo muy bien, pero yo quiero que tú me escanees, escanéame, que hay algo que no te agrada, hay algo que no te gusta, muéstramelo. Y cuando lo veas, muéstramelo. Señor, y guíame por el camino de la justicia. Necesitamos decir eso al Señor hoy por hoy. Inclusive este hermano mayor fue insolente. Le dijo, Señor, papá, ¿cómo es posible? Yo te he servido, etcétera, etcétera. Hoy Dios nos está llamando no solamente a que vivamos como hijos, sino que también entendamos el respeto que le debemos a papá. Que Él nos brinda su confianza, pero no es para que nosotros empecemos a abusar de esa confianza, sino al contrario, consideremos más que cualquier otra cosa. Y recuerda, las características de la orfandad es que uno es inseguro, dependiente o independiente, insatisfecho, inmaduro. Pero hoy Dios quiere que cambies esa actitud. Hoy Dios quiere que tú vivas y te acerques, dejes de vivir una vida miserable, porque eso es la vida miserable, es cuando tengo para disfrutar, pero no lo disfruto ni dejo que otros lo disfruten. No lo disfruto ni dejo que otros lo disfruten. Estos dos hijos buscaron placer en otras cosas, no confiaban en su papá, se creían autosuficientes, se aislaron, se sienten abandonados, se victimizan. Pero el papá le dijo esto al hijo mayor, que quiero decírtelo a ti, porque cuando estuve leyendo esto, estuve preparando, el Espíritu Santo me hacía sentir y me decía, Rubén, esto que está aquí, que el papá le dijo a su hijo mayor, es lo que ellos deben de saber, y te quiero transmitir. Capítulo 15, verso 31, dice, hijo, papá Dios te dice, hijo, tú siempre estás conmigo, yo siempre estoy contigo y todas mis cosas son tuyas. Todo es para ti, todo es tuyo, no te aflijas, no vivas inseguro, no vivas con temor, créelo, disfrútalo, que baje ese conocimiento a tu corazón y abraza la palabra y dice, Señor, yo voy a vivir como hijo tuyo.